Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Echapapiedra. Yo trabajo para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Estoy trabajando en el área de reforma del proceso penal. Junto con Diego García Llomas somos los encargados de coordinar este segundo módulo del entorno e-learning. En este caso, el módulo estará dedicado a la discusión sobre la prisión preventiva, los problemas de la prisión preventiva, y sobre todo vamos a charlar en estos días. Ahora vamos a utilizar este video esta introducción a este video para comentarles un poco cómo va a estar organizado o cómo hemos pensado organizar el trabajo en estas próximas semanas. ¿Diego? Bien, ¿qué tal a todos? Bueno, tiene dos partes el video, el módulo. Una parte que es el video que estamos haciendo ahora y otra que está dada por el e-learning. Lo que le pedimos es que nosotros al e-learning le agregamos unos textos, ¿sí? Que antes de comenzar a hacer el e-learning, fíjense que en las carpetas correspondientes a este módulo van a haber identificado archivos que dicen lección 1 Filmina 2, lección 2 Filmina 3. ¿Cuál es la idea? Que cuando estén en la lección 1 Filmina 2 lean ese archivo, así que les recomendamos que antes los bajen, los impriman, digamos, lo tengan abierto en la computadora, pero que cuando lleguen a esa Filmina lean el contenido material que nosotros incorporamos y después continúen con el e-learning. El módulo empieza con este video, ¿sí? Nosotros en este video lo que vamos a hacer es desarrollar, por un lado, una explicación, una introducción de los problemas que para nosotros están en torno a la prisión preventiva y las medidas cautelares. Vamos a ver dos videos de audiencias y vamos a analizar esas audiencias. Y por último vamos a tratar de generar una discusión sobre 3 o 4 aspectos, digamos, un intercambio de ideas entre Luis y yo, para después eso llevarlo al foro. Y en ese foro lo que vamos a hacer son dos cuestiones concretas. Una, discutir estos puntos que nosotros intercambiamos, y después le va a llegar a ustedes una encuesta que queremos que respondan a los efectos de ver los resultados y también llevar la discusión al foro, pero esto se van a enterar por mí. Bien, ahora lo que va a hacer es explicar ya el tema de la prisión preventiva y la centralidad del juicio y las cuestiones están vinculadas a él. Bien, entonces comenzamos con el tema, los problemas de la prisión preventiva. Esto, como bien le explicaba Diego, va a ser una presentación general sobre lo que nosotros consideramos son algunos de los problemas que debemos entrar a discutir en la materia de la prisión preventiva, problemas que incluso muchos de ellos ustedes seguramente ya han tenido o tienen muchas discusiones y toma de posición al respecto. Por tanto, lo que nosotros queremos advertir es que no vamos a hacer un análisis exhaustivo de muchos de estos problemas, sino que la idea más vale es presentarlos para después poder discutirlos y conversarlos durante el recorrido del módulo. En primer lugar, debemos decir que el problema de la prisión preventiva y toda la discusión en torno a la metodología de toma de decisiones en las etapas previas al juicio obviamente se vincula con el módulo anterior de entorno e-learning, que propiamente trata de cómo construir un sistema adecuado para tomar decisiones en etapas anteriores al juicio de forma consistente con los valores de la oralidad. Claro, ahora vamos a ocuparnos seguramente de la decisión que de forma más potente, digamos, afecta a los derechos de las personas en el marco de las etapas previas al juicio oral, que típicamente es, obvio, aquellas discusiones sobre medidas cautelares y en particular sobre el problema de la prisión preventiva. Después, lo que dijo Luis, tenemos otro aspecto, ¿no es cierto?, que es tratar de ver cuál es la problemática actual que tenemos con la prisión preventiva. Y acá necesariamente, no para encararlo en un punto de vista dogmático, sino que en el fondo después vamos a ver que también hay una cuestión política en el uso, y ideológica en el uso de la prisión preventiva, es que hay como dos corrientes, ¿no es cierto?, que se han presentado cuando se utilizó la prisión preventiva. Uno que establece criterios sustancialistas y otro que promulgaban los criterios procesalistas. Esto en los textos que le dimos nosotros está desarrollado en forma breve, no es la idea, muchos ya conocen esta tendencia, pero lo que a nosotros nos interesa es apuntar a ver concretamente qué hablamos, qué quiere decir cuando hablamos de un criterio sustancialista y uno procesalista, ¿sí?, en función de que después ustedes identifiquen en las prácticas o en las normas si esto está presente o no. El criterio sustancialista, en muy breve, lo que identifica es a la prisión preventiva como un adelanto de pena. Hay esta idea de justicia inmediata,
es decir, esta idea de crear una falsa expectativa de que cuando yo tengo una persona encerrada en prisión preventiva es que verdaderamente se hizo justicia. Es la utilización no de una medida cautelar, sino de un adelanto de pena en donde la prisión preventiva tiene un fin en sí mismo y no es un medio para otra cosa. El criterio procesalista asimila a las medidas cautelares, ¿sí?, o a la prisión preventiva como una medida cautelar, ¿sí?, pero en el contexto de otras medidas cautelares existentes. Y por lo tanto, como después vamos a ver, se le va a pasar al dictado de la prisión preventiva los requisitos de una medida cautelar. Que esto significa, digamos, limitarla en los casos en los que tiene que proceder. Estas dos cuestiones, digamos, que puede llegar a ser una cuestión estratégica, digamos, ya tanto por una cuestión ideológica y muy identificada, el criterio sustancialista con el sistema inquisitivo, ¿sí?, y el criterio procesalista con los sistemas, digamos, más adversariales o acusatorios. Nos encontramos hoy en la Argentina y en muchas legislaciones de América Latina con lo que nosotros identificamos como un tercer ítem, ¿sí?, que es la idea de un criterio sustancialista encubierto. ¿Qué queremos decir con esto? Que se procesa, digamos, a una persona, digamos, se le mete en un proceso a una persona, se dice que la prisión preventiva se la dicta con fines cautelares, pero la utilidad final de eso es un criterio sustancialista, es un adelanto de pena. Y esto se ha identificado concretamente cuando se encierra una persona por el monto de pena, ¿sí?, por la gravedad del delito o por los antecedentes penales que tiene. Digamos, después lo podemos precisar un poco más sobre los debates, pero lo importante es decir que los códigos actuales, sobre todo los códigos mixtos de primera generación de reforma, presentan una especie de evolución en el dictado de la prisión preventiva, pero en realidad seguimos hablando de criterios sustancialistas. A lo que debe sumarse que en la concepción de los operadores judiciales suele estar presente esta idea de prisión preventiva como justicia inmediata y libertad como sinónimo de impunidad. Bien, ¿cuáles son las características o las críticas que tiene el sistema actual? Ya vimos, ¿no es cierto?, como dije antes, estos tres criterios: sustancialista, procesalista y sustancialismo encubierto. Digamos, nosotros postulamos a la profundización de un criterio procesalista, como vamos a ver después. Pero tenemos que reconocer que en la Argentina lo que hay es un uso desmedido de la prisión preventiva, ¿sí? Y en la región también está pasando esto, los informes de CEJA dan cuenta de esta situación, y que se utilice de manera violenta y sistemática la prisión preventiva repercute en los derechos y garantías de las personas que se sujetan al proceso, afecta el sistema carcelario porque colapsa, digamos, el sentido de la cárcel, con esta idea de encerrarlo con los fines de la ejecución de la pena, carece de sentido cuando yo tengo un sistema de presos preventivos, sumado a que la mayoría de las leyes de ejecución penal a su vez le asignan a esos presos preventivos la equiparación para ser condenados, ¿sí?, en determinadas evoluciones del sistema progresivo, que, digamos, creo yo que si bien es saludable para la persona que está presa en términos de poder avanzar el sistema progresivo, significa un fracaso por parte del Estado en reconocer que el problema es tan grave, el problema de los presos preventivos, que le doy los derechos como si estuviese condenado. Pero todo esto, este uso abusivo de la prisión preventiva, y las estadísticas dan cuenta, ya un 60% de condenados en la Argentina, un 40% de procesados, un 40% de condenados y un 60% de procesados, dan cuenta que cuando aplico en forma abusiva la prisión preventiva, lo que hago es generar una ilegitimidad del sistema. Consecuencia de este uso abusivo de la prisión preventiva es la ausencia o escasa aplicación de las alternativas o de medidas distintas al encierro cautelar, ¿sí? No es una práctica habitual en nuestras jurisdicciones primero comenzar a discutir cómo se impone una medida cautelar menos gravosa a la prisión preventiva. A esto le tenemos que agregar que la prisión preventiva también tiene graves problemas en lo que es la toma de decisiones, y esto por eso decía antes Luis que se va a conectar con el video anterior. Primero tenemos que en la mayoría de los sistemas, y van a ver que en los materiales hay un cuadro, la decisión se toma por escrito. Que se tome por escrito implica que no hay una contradicción adecuada, ¿sí? Las partes hablan en forma aislada a través de papeles, y a su vez genera que se hagan muchas afirmaciones dogmáticas, tanto por parte de las partes como por parte de los jueces. Digamos, esta construcción de los jueces cuando toman las decisiones de empezar a decirme que el derecho a la libertad es esencial para después dictarme la prisión preventiva, no solo genera un sinsentido en este aspecto, sino que a mí, imputado, no me sirve que me diga que el derecho a la libertad si me está dictando la prisión preventiva. A mí lo que me sirve es que resuelva el caso en concreto.
Sumado que la mayoría de los sistemas, casi la totalidad de los sistemas de la Argentina, la prisión preventiva se dicta de oficio. Y lo que se discute es la excarcelación a través de un incidente. Y en la totalidad de los sistemas, por lo menos en la Argentina, la oralidad es la excepción. Y en aquellos lugares donde la oralidad se puso como facultativa, no se hace. Esto generalmente se da en los sistemas mixtos. En los sistemas de acusatorio de primera generación, sí tenemos, digamos, hemos podido lograr que se dicte, sacar que el juez, digamos, que no se dicte de oficio la medida y se la dimos al Ministerio Público Fiscal para que pida la prisión preventiva, pero no se ha podido lograr que se haga en audiencia oral. Y esto tiene graves repercusiones, digamos, como ya lo explicó Leticia Lorenzo en el módulo anterior. El segundo aspecto problemático que tiene la mayoría de los códigos de nuestro país es que coexisten dos institutos que, como están regulados, terminan siendo contradictorios o hacen que uno sea innecesario. Esto es, la prisión preventiva por un lado y la excarcelación por el otro. ¿Por qué decimos esto? Porque por la forma en que se reguló la excarcelación tenemos dos problemas centrales. El primero es que la primera situación que yo voy a discutir es la excarcelación. ¿Por qué hace esto? Bueno, digamos, en los textos está explicado, pero digamos, lo primero que yo discuto apenas me detienen es la interposición de una excarcelación. Entonces, lo que significa es que yo primero discuto por qué debo estar en libertad en vez de discutir por qué el Ministerio Público Fiscal le interesa que yo esté encerrado en prisión preventiva. Y esto, que parece un dato menor, no lo es porque me invierte la carga de la prueba. No es lo mismo poner la carga al fiscal que discuta concretamente cuáles son las razones por las cuales considera que yo necesito estar encerrado, a que yo, defensa, tenga que argumentar las razones por las cuales yo debería estar en libertad. Pero a su vez, casi la totalidad, y ustedes miren aquellas legislaciones que tienen regulada la excarcelación, los parámetros de encierro están regulados en forma negativa. Es decir, a mí lo que me dicen los códigos es ¿por qué yo no voy a estar encarcelado? Fíjense ustedes que siempre se habla de delitos inescarcelables. No se habla de delitos en los cuales me van a dictar la prisión preventiva. Entonces, la regulación de la excarcelación es lo que determina las razones por las cuales yo puedo transitar o no el proceso en libertad. Entonces, un instituto que debería apuntar a algunas circunstancias especiales en las cuales yo tengo que quedar en libertad termina siendo el instituto por el cual voy a quedar encerrado. En la práctica, ¿qué sucede? Que los sistemas que regulan la excarcelación, que se resuelven antes, cuando dictan la prisión preventiva, digamos, interpongo la excarcelación, me la deniegan, a los días voy a resolver una prisión preventiva con el auto de procesamiento. Digamos, la fundamentación de la prisión preventiva es, en todos los casos, la repetición de la denegación de la excarcelación. Y este es el claro ejemplo que queríamos mostrar antes en cuanto a que lo que define todo es la excarcelación y no la prisión preventiva. Y la prisión preventiva pasa a ser un acto formal cuando debería ser el acto esencial. Y fíjense ustedes también la problemática que tenemos respecto a las legislaciones argentinas. Por ejemplo, algunas provincias establecen la política criminal a través de los delitos inescarcelables, delitos que tienen un mínimo impacto social, pero sin embargo producen o establecen los delitos inescarcelables. Y yo no tengo ningún tipo de posibilidad de discutir mi libertad porque el legislador dispuso que una determinada cantidad de delitos que por ahí se justificados en una circunstancia social del momento, dicen estas personas no pueden salir de libertad. Ahora, esta situación, ¿sí?, de una prisión preventiva automática para casos en los cuales los delitos prevén que no deben ser excarcelados, transforma a la prisión preventiva en un fin en sí mismo, no en un medio. Es decir, nunca podemos estar hablando de una medida cautelar como que debería ser la prisión preventiva, si esto lo uso con fines no solo políticos criminales, sino también lo establezco como adelanto de pena. En ese sentido me parecía muy importante recuperar esta noción de centralidad del juicio y pensar a la prisión preventiva como una medida, no a la prisión preventiva, a cualquier tipo de medida cautelar, como una medida que tiene que estar únicamente orientada y legitimada para resguardar que efectivamente estemos en condiciones de avanzar en una investigación y eventualmente llegar a un juicio oral y público. Es decir, la prisión preventiva y cualquier otro tipo de medida solamente tienen una legitimación última en la medida que sea la medida adecuada, que de menor manera afecte los derechos de las personas involucradas en el caso y que permita de esa forma resguardar los fines del proceso penal, en este caso concretamente la investigación penal
y la realización de un juicio oral y público. En este sentido nos parece que hay dos cuestiones medulares de las que tenemos que hacernos cargo para poder construir este modelo de acusatorio, digamos, adversarial, de medidas cautelares. Por un lado, trabajar sobre una reformulación metodológica en cuanto a la manera y forma de tomar este tipo de decisiones, y por otro lado, repensar en la forma en que avanzamos sobre las discusiones concretas en la aplicación de las medidas cautelares. Respecto a la primera cuestión, la cuestión metodológica, yo les pido que obviamente vuelvan a ver o retengan muy fresco todo el módulo que vieron con anterioridad. Obviamente nosotros asumimos que no podría legitimarse una prisión preventiva que no sea discutida en audiencia oral y pública. Entendemos que el derecho a ser oído de una persona también debe ser alcanzado en etapas anteriores al proceso, y que en este sentido es tanto un derecho como un imperativo institucional de los estados organizar modelos de administración de justicia que se hagan cargo de tomar decisiones previas al juicio en base a la metodología de la oralidad. Por otro lado, como les decía, reformular las tomas de decisiones en el sentido de qué es lo que vamos a discutir en estas audiencias y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Algo que el sistema inquisitorial ha maltratado mucho y aún maltrata en las audiencias en algunas audiencias que podemos ver en los nobles sistemas que están en proceso de transición y avanzando hacia modelos adversariales, cómo la cultura inquisitorial todavía nos marca mucho esto de cómo discutir, qué vamos a hacer en esta audiencia, ¿no? Me parece que hay dos cuestiones muy puntuales que queremos resaltar. En esta audiencia, primero, no hay ninguna discusión ni valoración ya preestablecida. Hay que discutir concretamente, caso a caso, cuál es la mejor medida que de mejor manera satisface los estándares de cuidado del juicio y de la investigación en el caso concreto, ¿no? Tenemos que lograr generar discusiones concretas respecto a los casos en los que nos conciernen en la audiencia. Ustedes fíjense, que esta idea que está diciendo Luis es clara en términos de va de la mano de lo que dijimos antes, es decir, ¿qué voy a discutir en una audiencia? Digamos, ¿qué elemento de prueba llevar a una audiencia? Tiene que ver con esta idea de criterios procesalistas y de medida cautelar. Yo no puedo discutir nada en una audiencia si el fiscal se sienta y dice quiero dictar la prisión preventiva por el monto de pena. Porque ahí no hay ninguna discusión, digamos, está claro, está en el Código Penal. Entonces, esta idea que dice Luis apunta a, digamos, empezar a mejorar la calidad de las cosas que yo tengo que discutir en ese aspecto. Primer punto. Segundo punto, la especificidad de los debates. Esto tiene que ver mucho con la forma en que nosotros hemos sido incluso educados en nuestra formación jurídica. Estamos muy acostumbrados a discutir y a pensar en modelos abstractos, en abstracciones jurídicas. Venimos de una cultura continental europea que nos ha formado también en un conceptualismo muy importante, y nos cuesta mucho bajar a discutir los casos concretos. La quinta cuestión a ver es lo que nosotros consideramos otro de los conflictos centrales. Está dado precisamente porque cuando uno ve la cuestión de la prisión preventiva se presenta como dos cuestiones absolutas. Por un lado, la libertad, protegida a su vez por el principio de inocencia, es decir, el derecho a libertad y el principio de inocencia, y por el otro lado tenemos que debemos en determinado supuesto garantizar los fines del proceso, y esto hablamos siempre de prisión preventiva. Ahora, en este aspecto, desde un punto de vista estratégico, si yo quiero cambiar la concepción de lo que significa estar sujeto a proceso o estar, digamos, a disposición de los fines del proceso, que sería llevar la causa a juicio oral y eventualmente el cumplimiento de una pena cuando se declara culpable a la persona, necesitamos modificar este enfoque. ¿En qué aspecto? En que las medidas cautelares no es solo la prisión preventiva. Y este es el punto para nosotros más importante. Porque
Si ustedes ven las legislaciones más modernas, digamos, las que están, para nuestro modo de ver, legisladas de una manera más adecuada, la prisión preventiva aparece como la última situación. Es cierto que siempre alegamos que la prisión preventiva tiene que operar como última ratio, como manera excepcional. Muchas legislaciones que lo han aceptado la han colocado en la última parte, digamos, como la última opción. Esto que implica una visión escalonada, desde la menor restricción hasta la mayor restricción. ¿Y qué significa? Que yo los fines del proceso los puedo garantizar con el dictado de medidas cautelares que no impliquen un encierro carcelario. Es decir, nosotros debemos preocuparnos por construir un sistema cautelar que se haga cargo de estas dos variables. De una parte, que sea respetuoso de los derechos de las personas involucradas en un proceso penal, pero además que se haga cargo de garantizar que un proceso penal efectivamente pueda desarrollarse, una investigación penal pueda llevarse a cabo adecuadamente y eventualmente llegar a juicio oral. Esta es una mirada sobre el problema de la prisión preventiva que necesariamente requiere incorporar la cuestión de las mal llamadas, digamos, medidas alternativas a la prisión preventiva. Claro. En realidad, pensar el problema de la prisión preventiva desde una lógica cautelar nos hace necesariamente pararnos desde otro lugar cuando vamos a pensar a qué vamos a esa audiencia. Es decir, pensar que vamos a esa audiencia a discutir si esta persona queda privada o no de la libertad, transformar estas audiencias en un lugar donde se discute sobre la libertad de las personas, creemos que es un enfoque equivocado. Es un enfoque que por otra parte nos conduce a este callejón sin salida que decíamos. O garantizamos los derechos de la persona o garantizamos los fines del proceso. Pareciera que necesariamente debemos incorporar esta cuestión de otras diversas medidas que puedan tomarse previo a la aplicación de una pena, previo durante la investigación penal, que de alguna forma satisfagan los fines del proceso. Por otra parte, esto es consistente también con esto que decíamos antes, de no trabajar sobre casos preconstituidos en abstracto, es decir, determinados casos en sí mismos, en abstracto, constituyen uno de esos casos en donde debemos ir a discutir, aunque más no sea, la prisión preventiva. Vamos entonces a ver, para avanzar sobre la conformación de este modelo cautelar, necesariamente, y esto en general mucha doctrina viene discurriendo en este sentido, debemos abordar dos, vamos a llamarles supuestos esenciales. Por un lado, este supuesto, lo que vamos a llamar el supuesto material, o que habitualmente se denomina como supuesto material, existencia de, lo podemos traducir en la existencia de un hecho de naturaleza penal, ¿no? Que sea típico realmente, penalmente, y por otro lado que el imputado ha participado efectivamente en el hecho. Es decir, construir este supuesto material es una necesidad imperiosa a los fines de trabajar sobre esto que decíamos, la especificidad de la aplicación de la prisión preventiva. De nuevo, la prisión preventiva solo podemos admitirla cuando damos cuenta suficientemente de cuál es el hecho sobre el cual se está investigando y de la participación del imputado. Sobre esto, que parece bastante elemental, tenemos o se pueden ver habitualmente varias confusiones en relación a cuál es la importancia de este supuesto material en el contexto de una audiencia de prisión preventiva. Esto me gustaría hacer un pequeño comentario, si se quiere también más histórico, es decir, nosotros venimos de una tradición en donde estos modelos que planteaba Diego en su momento, de corte más sustancialista, han borrado, por decirlo de alguna forma, la discusión sobre la acreditación del supuesto material. Es decir, estos modelos operaron sobre la base del autoprocesamiento. El autoprocesamiento era el que nos daba en sí mismo los contenidos de este supuesto material y no había mayores discusiones al respecto, incluso en cuanto a esta nomenclatura que se ha elaborado por la tradición jurídica en el sentido de la necesidad del estándar probatorio que debía revestir este tipo de resolución. Clásicamente,
lo que todos saben, la probabilidad. Entonces decíamos, cuando hay probabilidad es procedente del auto de procesamiento, no se exige certeza, sino que es un estándar que lo vamos a exigir en la sentencia. Trasladados este bagaje conceptual a estos modelos puede generar algún tipo de confusiones, en tanto puede generar dispendios a la hora de litigar sobre cuestiones probatorias vinculadas a este supuesto material. Esto, ¿en dónde lo vemos? En muchos sistemas, el objetivo incluso muy atravesado por la lógica del expediente, el objetivo de dar un sustento muy contundente al supuesto material, se han transformado en audiencias en donde se litigó y donde se trabajó demasiado, o se hicieron muy extensas las audiencias, por discutir cuestiones propias que tienen que ver con la participación y la responsabilidad del imputado, pero en la lógica de anticipación del problema, anticipación del juicio a estas etapas cautelares. Cuestión que lejos está el sistema de que este supuesto material, cuando está pensando en la exigencia de la necesidad de un supuesto material, está pensando más vale en una hipótesis en donde podemos estar seguros que el fiscal tiene un caso sólido. Es decir, en este caso lo que el juez debe estar convencido es que este es un caso que eventualmente podrá el fiscal terminar en juicio oral. Para esto es importante rescatar el supuesto material, para que el juez en su cabeza diga, bueno, yo voy a habilitar una medida cautelar de la gravedad que fuere, en la medida que el fiscal me muestre a mí un caso sólido, que efectivamente el fiscal me diga, si yo tengo un testigo que es la víctima, que puede contarme cómo fue que le sustrajeron una cartera en tal lugar, yo tengo al policía que viene y detuvo a una persona en las inmediaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué no debiera ocuparse el juez? El juez no debiera ocuparse en preocuparse demasiado sobre la consistencia o credibilidad, por ejemplo, que pueda llegar a tener un testigo, porque esto típicamente son motivos de discusiones en la audiencia de juicio. Es decir, al juez lo que le tiene que quedar claro que ese testigo que sustenta el caso del fiscal va a ser chequeado, la información que él tenga, en la audiencia de juicio oral. Este es el objetivo del supuesto material. Por eso, también hay que tener mucho cuidado con esto de anticipar discusiones probatorias en las etapas previas al juicio. Tendencia muy habitual en muchas defensas que extreman las exigencias probatorias en estos momentos, cuando estratégicamente están francamente en una condición mucho más desvalida que el fiscal, les digo. Porque claro, el fiscal tiene su caso más armado desde el comienzo de la defensa, posiblemente después tenga que tomarse algunos días para preparar su estrategia de defensa, etcétera, etcétera. Posiblemente, si esta discusión la damos a las 24 horas de una detención, vaya mucho más desvalida la defensa a la hora de poder argumentar sobre el fondo del asunto. El segundo aspecto es el peligro procesal. Y esto en la práctica se ha demostrado que ha perdido entidad la importancia del peligro procesal para una medida cautelar y sobre todo para lo que es una prisión preventiva. Ahora, ¿por qué ha perdido entidad? Este día que dijimos, por la forma en que se sustancian los sistemas escritos, lo que hace eso es traducir en una aplicación automática, en una cita automática de las cuestiones, una ausencia de discusión de cuestiones concretas, que es lo que decía Luis antes, y en este aspecto lo que tenemos es que esta concepción de la idea del peligro procesal se ha desvanecido. Se ha desvanecido porque, por vigencia de los criterios sustancialistas, el peligro procesal está construido por el monto de pena, por la gravedad del delito y por los antecedentes penales que pueda tener un imputado. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué nosotros queremos traer esto que decíamos antes, los criterios procesalistas, establecerlos con una vigencia importante? El peligro procesal significa, y no es otra cosa que el peligro en la demora. Digamos, si yo tengo acreditado el supuesto material, el fiscal lo que va a tener que demostrar es que si yo quiero pedir una medida cautelar, tengo un peligro en la demora. Ese peligro en la demora, ¿cómo va a estar representado concretamente? A los efectos de que se pueden afectar los fines del proceso. ¿Y qué es lo que ha construido, digamos,
que se ha construido a los efectos de cómo se puede afectar los fines del proceso es el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Que estos dos son dos aspectos que, si bien a su vez tienen problemática, porque después vamos a ver cómo es que se llenan estos indicadores, es decir, cuándo puede haber un peligro de fuga y cuándo puede haber un entorpecimiento de la investigación, es algo que se tiene que discutir en la audiencia. Lo importante es que el fiscal me demuestre esto. Miren, yo quiero pedirle la prisión preventiva, una medida cautelar, porque para mí, en este caso, tengo un peligro procesal caracterizado por un peligro de la demora que va a afectar los fines del proceso y en este caso en concreto está dado por el peligro de fuga por una determinada circunstancia. Pero a su vez esto va de la mano íntegramente con la necesidad de cautela, digamos. ¿Y a qué apunto con esto? Una de las situaciones que también nosotros consideramos que hay que evitar que se tengan que dar tiene que ver con el esquema anterior. De pasar de un esquema de discusión absoluta entre libertad y prisión preventiva, ¿sí?, donde las medidas diferentes al encierro cautelar no ocupaban ningún lugar y hoy lo queremos poner como algo central, se corre el riesgo también que automáticamente el sistema aplique medidas diferentes a la prisión preventiva, ¿sí?, unas medidas de menor violencia, solamente porque no se dicta la prisión preventiva. Y acá tenemos un problema, digamos, porque si en vez de la prisión preventiva se ocupa la medida alternativa, yo igual tengo restricciones y afectación de derechos de esa persona. ¿Cómo evito esto? Discutiendo también la necesidad de cautela. Digamos, hay que tener mucho cuidado en que los operadores judiciales cambien el eje de la discusión, digamos, a la situación que tenemos actual, digamos, no habría, digamos, nos sentiríamos, digamos, hasta realizado con el objetivo que la discusión pase por las alternativas a la prisión preventiva, pero lo importante es que no tenemos que olvidar que estos dos supuestos también se aplican para las medidas alternativas a la prisión preventiva. Y la necesidad de cautela también va a estar dada ante la necesidad de la prisión preventiva, de las medidas alternativas al proceso penal, porque si no lo que tenemos es cambiar papeles, afectación de la libertad por afectación de derechos, medidas alternativas. Bien, ahora para terminar entonces vamos a conversar sobre algunos puntos que nos parecen importantes a la hora de pensar en un modelo que aplique medidas previas al juicio, una lógica cautelar, y que advertimos por lo general están ausentes en los debates en nuestro sistema de justicia. El primer punto que nos parecía importante destacar es la problemática que gira en torno al lugar de detención de las personas a quien se le va a dictar una medida cautelar. Obviamente el tema más álgido se produce cuando esta discusión gira en torno a la prisión preventiva. Esto que decíamos al comienzo del módulo, que la prisión preventiva se materializa de una forma prácticamente idéntica a la aplicación de la pena, ¿no? En su materialidad prácticamente no hay diferencia. Bueno, en materia de discusión de cautelares debe ocupar un lugar que hoy vemos bastante ausente. Incluso aquí se entra muchas veces a discutir sobre responsabilidades administrativas o jurisdiccionales respecto al lugar de alojamiento. ¿Quién es el responsable? Estas son muchas de las discusiones que advertimos y en general no van sobre el fondo. ¿Y el fondo cuál es? Que parece poco sensato habilitar una medida para resguardar los fines del proceso y mínimamente el lugar donde vamos a alojar a esa persona a los fines de tenerla disponible y presta para participar de un eventual juicio oral sea un lugar imposible de ser habitado, etc. Sí, sobre las condiciones de detención. Sobre esto, un apunte, bueno, ustedes conocerán ya todos los antecedentes de la mejor Verbitsky, etc. No queremos abundar sobre el tema. De hecho, los trabajos de investigación que dejamos colgados en la página para que ustedes consulten, hay bastante bibliografía al respecto. Solo nos parece importante asumir esto como un problema de la audiencia, ¿no? Parece que no es sensato que se aplique una prisión preventiva sin hacerse cargo quien habilita esa medida del lugar donde esta persona va a estar alojada. Claro, y con esto es importante que el Ministerio Público Fiscal, como requisito previo a ingresar a la discusión de la legitimidad de esa medida de esa prisión preventiva, tenga que decir en dónde lo va a alojar y en qué condiciones se encuentra ese alojamiento, porque si no, los resortes para controlar, digamos, porque se dispone el alojamiento en una comisaría, los resortes para controlar el lugar de detención aparecen después por otro mecanismo como es, por ejemplo, el habeas corpus. Digamos,
estos controles ex post, que son mucho más complicados, porque no es lo mismo discutir en forma previa si yo tengo habilitación para poder alojarlo en un lugar, que una vez que lo tengo alojado en un lugar, a ver cómo yo lo saco de ahí. Entonces este es un requisito previo importante a tener en cuenta, que no es una materia de discusión constante. Fiscal, vos te vas a pedir una medida cautelar de prisión preventiva, tenés que decirme antes dónde lo vas a alojar y si ese lugar reúne las condiciones de detención. Y a su vez la defensa poder discutir esos aspectos. Segundo punto que nos parece central para configurar un sistema cautelar de aplicación de este tipo de medidas es la discusión sobre la variable del tiempo. Ustedes van a ver en las audiencias, en una de las audiencias que vamos a ver a continuación, que realmente esta es una discusión central. Cómo pensar un modelo de aplicación de medidas cautelares tiene que ver directamente con un cálculo en relación al tiempo de duración de la medida, ¿no? Por decirlo así, la necesidad de la aplicación de esta cautela todos los días, digamos, debe estar puesta en escrutinio. Es decir, ¿es necesario hoy esta medida? ¿Por qué es necesario hoy? ¿En relación a qué es necesaria aplicar una medida cautelar? La que fuere. Máxime la edad prisión preventiva. Entonces, me parece que todos aquellos sistemas que no incorporen esta variable del debate parece que tienen un punto débil allí. Y sobre esto, una buena parte de la discusión puede darse en el sentido de que nosotros no tenemos legislaciones, o tenemos pocas legislaciones en donde estas categorías de discusiones estén requeridas por las leyes procesales. Son bastante pocas. En mi provincia, yo soy de Santa Fe, en realidad tenemos una subdiscusión sobre la problemática del tiempo, pero no una discusión clara en el sentido de incorporar como una variable de la audiencia de la prisión preventiva la discusión sobre la duración de la aplicación de la medida. Perdón, no es solamente la discusión sobre la duración de la investigación o la duración sobre la causa, ¿no? Sobre eso también hay mucho escrito y hay sí mucha legislación, ¿no? Que ha regulado incluso los plazos máximos de duración del proceso en relación a la Convención Americana. Esto no se trata de eso. Acá me parece que hay que pensar el problema de la prisión preventiva en relación a la vigencia temporal de la medida, ¿no? Tiene que ser un debate ahí. Claro, porque si yo no puedo discutir esto, tampoco puedo discutir la idoneidad de esa medida. Digamos, hoy en día lo que sucede, y por ejemplo el sistema federal es el ejemplo más paradigmático en este aspecto. Una vez que yo logro la obtención de la prisión preventiva, ingresa ese caso, digamos, en los términos de la vieja 24390 y modificada, que digamos no tiene una salida como tenía 24390. Entonces, la razonabilidad del tiempo entra en esos casos, los casos simples o los casos complejos. Entonces, como el plazo de duración razonable sería en principio 2 años, 2 años es razonable para un robo que no tiene ninguna complejidad de investigación o un caso, digamos, de alta complejidad en términos de obtención de elementos probatorios, digamos, por las causales que sean de ese caso concreto. Entonces, si el fiscal se sienta y me va a pedir una medida cautelar, me tiene que decir cuánto es el tiempo que lo va a tener encerrado en función de cuántos son las medidas que requiere para llevar a esa persona a juicio. Y la defensa, y el juez cuestionar concretamente cada una de esas medidas y decir, bueno, si a mí lo que me falta es un informe pericial y vos crees que te va a tardar 4 meses, yo como defensa te puedo decir, no, mirá, en realidad el plazo que vos tenés son 2 meses porque, y ahí empiezo a discutir y voy reduciendo el plazo de la prisión preventiva. Y esto se une con el segundo aspecto. ¿Qué hacemos una vez que se produce el vencimiento de la prisión preventiva? ¿Sí? El plazo que puso el fiscal. La mayoría de las legislaciones lo que establecen dan la posibilidad al Ministerio Público Fiscal a que venga a explicar las razones por las cuales no terminó el caso en el tiempo que consideraba adecuado en la medida que solicitó originariamente, y ahí se produce una audiencia. Nuevamente, una audiencia en la cual se va a discutir qué hizo el fiscal con esa persona durante todo ese tiempo, cosa que hoy no sucede. Hoy no hay ninguna discusión sobre qué es lo que hace un juez o un fiscal con una persona privada de libertad. Va cumpliendo el tiempo, digamos, cuando tengas ese juicio oral se hace, y el límite de tiempo es ese plazo abstracto. Por eso es muy importante dar una consecuencia de libertad ante el incumplimiento de esa obligación que asumió. Y esto está representado con esta especie de espada de Damocles que tiene el Ministerio Público Fiscal. Porque acá está, para nosotros, el eje de la discusión. El cambio político de restringir el uso de la prisión preventiva implica que aquel fiscal
y juez que autoriza una medida que tiene que ser como última ratio tenga responsabilidades de que ese caso se está produciendo una violación al principio de inocencia y que en ese caso tiene que ultimar todo para poder apurarse, para poder llevar a esa persona a juicio. Acá es donde empiezan a producirse estos controles ex post como consecuencia también del dictado de libertad. Bien, y el último punto, un tema que también me parece muy central de incorporar en las discusiones sobre el sistema de medidas cautelares, es esta cuestión de construir medidas que sean diversas a la prisión preventiva y de igual forma puedan resguardar los fines del proceso, ¿no? Sobre esto, lo que ustedes conocen como medidas alternativas a la prisión preventiva o las morigeraciones a la prisión preventiva, etcétera, son un catálogo que muchas veces los códigos ahora están bastante habituados a reproducir, catálogos de medidas que son diversas a la aplicación de la prisión preventiva y que también tienen como objetivo resguardar los fines del proceso. Sobre esto, dos o tres apreciaciones. En primer lugar, hay una poca utilización o una muy baja utilización de estos tipos de medidas. Aún en las legislaciones que las tienen previstas, hay una muy baja utilización de este tipo de medidas. En buena parte de esto creemos que se debe a esta audiencia de prisión preventiva que se lleva a cabo en un tiempo relativamente pronto de sucedido el hecho de la causa, las partes van a esta audiencia con muy poca información. En general, muy poca información sobre el imputado, sobre los antecedentes del imputado, sobre la historia, me refiero a esos antecedentes, ¿no? Sobre la historia del imputado. Y entonces, sobre esto sí se ha trabajado mucho, incluso hay experiencias en otros países, sobre todo del derecho anglosajón, que han elaborado lo que ellos llaman servicios previos al juicio. Nosotros usamos la terminología de OMAS, Oficinas de Medios Alternativos y Sustitutivos, que se encargan de producir información, esta información entregarla a las partes para que con ella puedan ir a discutir en otro estándar de conocimiento sobre el contexto del caso. Tiene arraigo, no tiene arraigo, digamos, la construcción del concepto de arraigo, si es que esto es posible, digamos, pero lo que evita esto es que, porque una de las cuestiones que sí se detectaron en las audiencias, digamos, que están puestos en funcionamiento, que los operadores terminan discutiendo el monto de pena, los antecedentes penales, porque no hay producción de información de calidad sobre las cuestiones vinculadas a dirigir la discusión de la prisión preventiva hacia los postulados que nosotros vimos antes, que cómo construye el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Con esta oficina, digamos, lo que nos aseguramos es que haya alguien que recabe información concreta, dónde vive, con quién vive, si trabaja, no trabaja, cuál fue el obstáculo, digamos, si hay referentes que pueden ofrecer, digamos, un entorno, dar cuenta de la persona, digamos, todos indicadores que se tienen que acordar y que en esta oficina trabajan en conjunto con el Ministerio Público, la Defensa, para elaborar esos estándares. La producción de la información es lo que se va a discutir durante la audiencia de la prisión preventiva, en el caso que la solicite no al Ministerio Público. Y más, digamos, estas OMAS también dependen mucho del diseño institucional en cada lugar, ¿no? Pertenencia institucional, funciones, etc. Pero tienen una segunda función muy importante, que es, y esto sí es muy importante, sobre todo por el impacto social que tiene en las aplicaciones de medidas diversas a la prisión preventiva, tiene una función muy importante en el control de la aplicación de la medida impuesta, del cumplimiento de la medida impuesta. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que, muchas veces respuestas que no tienen que ver con la prisión preventiva, cuando el sistema no reacciona con la prisión preventiva, hay una lectura en términos de impunidad? Bueno, esto en muchos casos sucede porque no hay un verdadero control sobre la aplicación de las medidas impuestas. En buena medida, estas organizaciones tienen como expectativa, como función asignada, hacer un control de cuál es el nivel de cumplimiento, un seguimiento de la persona que se está aplicando esta medida alternativa, etc. Y esto, sin duda, que tiene, junto con dotar al juez de información que le permita a él tomar una decisión
tranquilo de que efectivamente con esta medida va a poder resolver el problema de garantizar los fines del juicio. O sea, junto con esto, a su vez, permiten que la comunidad, digamos, legitiman el sistema de la comunidad, porque estas medidas ya no son una circunstancia muy trivial, donde una persona va y firma en un libro y no viene nunca más, digamos, sino que hay un catálogo de medidas, son controladas estas medidas y, como le digo, repercute muy fuertemente en la legitimidad de este sistema. Señor fiscal, ¿puede exponer la razón por la cual solicitó esta audiencia? Sí, señor magistrado. La Fiscalía solicitó esta audiencia para dos objetivos. Vamos a formular los cargos en contra del imputado y vamos a hacer una solicitud de medida cautelar. Los cargos que le formulamos son al imputado señor Ignacio Castillo Val, por los hechos que a continuación voy a exponer. El día 23 de diciembre del presente, es decir, ayer aproximadamente a las 23 horas, en la Plaza Simón Bolívar de esta ciudad, el señor Castillo enfrentó a dos personas, a dos mujeres mayores de edad, a la señora Gilda Vera y a la señora Luciana Molinari, a quienes les solicitó la entrega de dinero. Específicamente les dijo, por favor, denme el dinero. A esta solicitud ambas le dijeron que no, con lo cual el señor Castillo tomó a la señora Luciana Molinari del cuello, la agarró fuertemente, le sacó una gargantilla de oro que llevaba consigo y le pidió que entregara un anillo de oro que tenía en su mano. Frente a la negativa de la señora Molinari de entregarle el anillo, el imputado, el señor Castillo, la amenazó señalándole que sacaría un cuchillo y la cortaría en el rostro si no se lo entregaba. Con lo cual se sacó el anillo de oro, se lo entregó y el señor Castillo salió corriendo, abandonando el lugar de la plaza. Como digo, todo esto aproximadamente a las 23 horas. Los hechos descritos son constitutivos del delito de robo con violencia y la Fiscalía va a solicitar que inmediatamente se decrete la prisión preventiva del señor Castillo Val. Un momento, quisiera saber si la defensa del imputado han entendido bien los cargos que le ha formulado la Fiscalía. Sí, señor juez. A continuación, haga sus peticiones, señor fiscal. Para fundamentar la solicitud de prisión preventiva, la Fiscalía en primer lugar va a demostrar que este caso cuenta con el supuesto material, es decir, existen antecedentes que dan cuenta que el delito efectivamente se cometió y que el señor Castillo ha tenido una participación responsable en él. Para estos efectos, en primer lugar, tenemos la declaración de la víctima principal de este caso, la señora Luciana Molinari, que no solo ha relatado los hechos que describí en la formulación de cargos, sino que también reconoció al señor Castillo en el cuartel policial como la persona que había sustraído su gargantilla, la había tomado del cuello, la amenazó y también tomó el anillo de oro que ella portaba. Junto con esto, la Fiscalía también dispone de la declaración del funcionario de la policía, el sargento Manrique, quien fue que practicó la detención del imputado, el señor Castillo, cerca del lugar donde los hechos ocurrieron y a pocos minutos de haber acaecido esto, y que además, junto con detenerlo, encontró en su poder el anillo de oro que fue sustraído a la víctima, la señora Luciana Molinari. Y finalmente esta Fiscalía también dispone o cuenta con el anillo de oro que fue sustraído en los hechos que hemos relatado. En consecuencia, creemos que estos antecedentes permiten configurar el supuesto material para la solicitud de prisión preventiva. Tengo unas dudas, señor abogado. ¿Se encontró el anillo, la gargantilla no se encontró en poder del imputado? No, la gargantilla no se encontró porque presumimos que el señor Castillo la arrojó lejos cuando vio aproximarse el policía. Y usted dijo, le sacó la gargantilla, ¿eso fue sin violencia? La tomó con fuerza del cuello y le tiró la gargantilla, lo que le produjo un rasmillón en el cuello. ¿La cortó? Con la mano la tiró con fuerza y eso produjo que el seguro cediera. Y cuéntame, el reconocimiento que dice usted ha hecho la víctima del imputado se produjo ¿cuánto rato después de los hechos que narró? Se produjo una hora después en el cuartel policial de esta ciudad que queda a 4 cuadras de la plaza en donde ocurrieron los hechos. ¿Hubo testigos de estos hechos?
Salvo las víctimas no hubo testigos y luego el funcionario, el sargento, que practicó la detención. Ahora vos tenés un comentario. Sí, señor juez. A esta defensa igual acepto los cargos que está formulando el señor fiscal. Sin embargo, le quedan ciertas reservas respecto de las declaraciones de los testigos que está ofreciendo la fiscalía, particularmente de algunos testigos. Sin embargo, pretendemos reservar estas argumentaciones para el posterior juicio. Señor fiscal. Sí, si me permite continuar, señor juez, no solo creemos que en este caso hay un supuesto material, se dan los requisitos para tener un caso razonable, sino que además existe una necesidad de cautela específica, que es el peligro de fuga. Esto es, que la Fiscalía tiene elementos serios para pensar que en caso de que no se decrete la prisión preventiva, el señor Castillo no va a comparecer en juicio el día en que sea citado. Y básicamente la Fiscalía estima esto derivado que, en primer lugar, se trata de un delito que en nuestra legislación tiene asignada una pena altísima. Esto es, que en el caso de ser condenado, el señor Castillo va a tener que cumplir una pena efectiva de privación de libertad, no pudiendo ser esta sustituida por ninguna otra forma alternativa de cumplimiento de libertad, con lo cual el señor Castillo tiene muchos incentivos para no estar presente en el juicio y no exponerse al riesgo que significa el cumplimiento de una pena tan alta. En conjunto con lo mismo, el señor Castillo es una persona que, a pesar de tener 22 años, hoy día no tiene ningún trabajo estable, no se le conoce trabajo alguno, lo que da cuenta de que su nivel de arraigo es relativamente bajo y en consecuencia desde este segundo punto de vista tampoco existe ninguna razón y ningún incentivo fuerte para pensar que él no se va a fugar. Como se trata de un delito grave y como el nivel de arraigo es bajísimo, creemos que esto da cuenta de un peligro serio de fuga y existe la necesidad de cautelar el fin de este procedimiento asegurando la presencia del señor Castillo a través del uso de la prisión preventiva. Señor juez, respecto de la penalidad del delito, ¿le parece a esta defensa de que existen ciertos antecedentes en el caso que nos permitirían poner en duda el delito que estaría imputando la Fiscalía? Existen ciertos elementos como el cuchillo que dice existir la Fiscalía, lo cual esta defensa pone en duda y va a demostrar durante la continuidad del juicio. Sumado a ello, por la existencia de que hubiese un cuchillo, de que hubiese una amenaza con un cuchillo, tal como lo ha expuesto la Fiscalía. Asimismo, debemos considerar de que el señor Castillo no tiene antecedentes penales, por lo cual, no obstante de aplicarse la pena por el delito que le imputa a la Fiscalía, probablemente la pena que se le asignaría al final sería bastante menor. A ello habría que sumar que a diferencia de lo que ha dicho la Fiscalía, el señor Castillo y nosotros pues, vamos a demostrar, porque tenemos un certificado de que acredita que el señor Castillo estuvo trabajando los últimos 6 meses y que en este momento él se encuentra buscando un empleo fijo. A ello debemos sumar... Perdón. ¿Estuvo trabajando los últimos 6 meses? Sí. ¿Hace 6 meses estaba trabajando o estaba Hasta hace un par de días el señor Castillo estuvo trabajando, lo cual acreditamos con un certificado que tenemos de su trabajo. A ello también tenemos que sumar, señor juez, de que el señor Castillo tiene un domicilio establecido. El señor Castillo vive actualmente con sus padres en el pasaje Pedro Juárez 2420, con lo cual nos permite acreditar de que no existen antecedentes que permitan establecer de que el señor Castillo va a efectivamente a hacer abandono o se va a fugar del lugar. Señor magistrado, si me permite, 2 observaciones. Respecto del trabajo, quisiera aclarar que tuvo un trabajo, hoy día no tiene trabajo y esta es la afirmación que ha hecho la Fiscalía y quisiera que la defensa lo ratificara. ¿Tiene trabajo hoy día el señor Castillo? ¿Se encuentra trabajando hoy día? No tiene trabajo hoy día. No tiene trabajo. Y en segundo lugar, si bien es cierto, esta Fiscalía reconoce que hay un domicilio, lo cierto es que se trata del domicilio de los padres de él, no es su domicilio, él no arrienda este domicilio, no es de su propiedad, y además él
hasta donde entiende la Fiscalía, recientemente se encuentra instalado en este domicilio porque el trabajo que la Defensoría ha invocado que tenía el señor Castillo, el cual conocimos por los antecedentes que nos hizo llegar el propio defensor, era un trabajo que se ejecutaba en una ciudad distinta. En consecuencia, este domicilio es un domicilio absolutamente temporal, que de hecho, en el caso de encontrar un trabajo en una ciudad distinta, probablemente no va a ser un lugar idóneo para ubicarlo. En consecuencia, reiteramos la solicitud de que la prisión preventiva pareciera ser la única medida cautelar idónea para asegurar la comparecencia del señor Castillo al juicio, nuevamente también en atención a la gravedad del delito que se le está imputando y el riesgo de pena concreta que está corriendo en este caso. Tiene razón, señor juez, lo que nosotros hemos proporcionado a la Fiscalía, pero nos parece que con todo lo que hemos dicho, los antecedentes que hemos aportado, no estaría suficientemente acreditado el peligro de fuga. Nosotros creemos y solicitamos a usted, señor juez, que se aplique otra medida alternativa a la prisión preventiva que aseguraría la presencia del señor Castillo en el juicio. Por ejemplo, se le podría aplicar de que asista a firmar una vez por semana a donde el Ministerio Público y asimismo de que se le prohíba hacer abandono de la zona de la comuna. Señor fiscal, ¿cuánto tiempo estima usted que le va a tomar concluir su investigación? Bueno, al tratarse de un delito flagrante, la Fiscalía considera que prácticamente cuenta con todos los antecedentes para avanzar rápidamente a juicio y creemos que en un plazo máximo de 2 meses este caso debería estar completamente cerrado con el juicio realizado. Son muy pocas las diligencias que nos corresponde hacer para concluir la investigación y muy prontamente en consecuencia vamos a estar solicitando el juicio. Con 2 meses creemos que sería suficiente como para asegurar efectivamente la comparecencia y la realización del juicio. Respecto a la solicitud de prisión preventiva que ha formulado la Fiscalía, tenemos que tener en cuenta primero que existen en este caso 2 testigos de los hechos, aparte del policía que concurrió en el mismo momento. Adicionalmente tenemos un reconocimiento de la víctima llevado a cabo pocos momentos después de la comisión del delito y tenemos en posesión de la Fiscalía el anillo sustraído, con lo cual podemos presumir, hay antecedentes suficientes para presumir que vamos a llegar en este caso a un juicio oral. Por otra parte, adicionalmente a estas circunstancias y respecto a la posibilidad de que exista un peligro de fuga por parte del imputado y no asista a este juicio oral posterior, tenemos que considerar que la pena asignada por este delito es una pena elevada, es una pena privativa de libertad que no admite ser sustituida. Y por otra parte, que el arraigo social que muestra el imputado es débil, es una persona que en este momento, según lo que ha afirmado la propia defensa, no cuenta con trabajo y que el domicilio con que actualmente cuenta es un domicilio solamente temporal. Estas circunstancias, unidas a que la Fiscalía ha expresado que necesita un tiempo bastante breve para concluir con esta investigación e incluso para concluir con el juicio oral, un tiempo de solamente 2 meses, llevan a este tribunal a concluir en la pertinencia de acceder a la solicitud de prisión preventiva, en el entendido que en 2 meses esta causa tiene que estar cerrada, señor fiscal, y que en caso contrario se va a revisar esta solicitud, esta decisión que acabamos de adoptar. Quisiera saber si la defensa, el imputado, entienden lo que hemos resuelto en este momento. Sí, muy bien. Entonces con ello podemos dar por concluida esta audiencia. Como ustedes pudieron observar, digamos, hay una lógica completamente diferente respecto a cómo se discute la prisión preventiva en una audiencia oral a cómo lo que estamos acostumbrados a leer a través de los expedientes y aún cómo se discute en aquellos sistemas en los cuales hay audiencia, por ejemplo, en la vía cautelar. Acá podemos ver de los sistemas mixtos acusatorios de primera generación. Primero vemos que hay una formulación de cargos, digamos, que están planteadas en la audiencia, y el fiscal arranca diciendo que va a presentar una formulación de cargos y después una medida cautelar en función del hecho que está presentando ante el juez. Y ahí fija el objeto de la audiencia. Fíjense que además lo expone en forma clara. Respecto a la formulación de cargos,
explica claramente, ¿no es cierto?, cuáles son los hechos y cuáles son los elementos que sustentan el caso que él presenta llevar a juicio en un determinado momento. Y fíjense, respecto de esto que decíamos antes de cómo trabajar sobre el supuesto material, el fiscal, en primer lugar, hace cargo de la formulación de cargos y lo hace apelando a un empirismo muy crudo, al punto tal que en algunos pasajes hasta invoca las mismas palabras que habría dicho el imputado a la víctima. Primer punto, baja muy claramente a los hechos que sustentan el caso. Luego se hace cargo del problema del supuesto material. ¿Y a qué nivel se hace cargo? Explicándole al juez que él tiene un caso muy serio para llevar a juicio. Y cuenta, yo tengo la declaración de la víctima, de una de las víctimas, que me cuenta no solo lo que yo le expliqué, dice el fiscal cuando formulé el cargo, sino que además dice, lo reconoció al imputado. Además, cuenta con la declaración del policía, que lo detuvo a pocos, en la cercanía del lugar y a poco tiempo de haber ocurrido el hecho. Voy a traer al policía, también tengo el policía. Y además dice, tengo el anillo que se secuestró en poder del imputado. Es decir, independientemente que después la credibilidad o haya reparo sobre todo lo que sabe, lo que pueden llegar a aportar estos testigos en el juicio, es decir, instancia propiamente de control de calidad de información en el juicio. Independientemente de eso, el fiscal le explica al juez que tiene un caso muy sólido para el juicio, que con estos elementos del juicio efectivamente él estará en condiciones de acreditar en juicio la responsabilidad penal del imputado. Incluso, fíjate, digo que el defensor va sobre eso y él dice, aunque yo tengo algunas reservas, eso como para dejar plantado en la cabecita del juez, entonces miren, no tome tan cierto lo que está diciendo. Y esta es toda una decisión estratégica de la defensa, es decir, preservarlo al juez a los fines de que él no se convenza de la responsabilidad de su defendido y no entrar a discutir ahora el problema de la responsabilidad de fondo del caso. Porque con esto le digo, si él entra y él extrema esta discusión, puede generar el efecto contrario, es decir, que el juez se convenza de la responsabilidad del imputado y de alguna forma pierda esta función de garantía de los derechos del imputado. Función que el defensor está esperando cumpla satisfactoriamente cuando se discuta la medida cautelar de esta audiencia. Es decir, es una decisión estratégica muy importante de la defensa que yo creo que no siempre está del todo claro en muchas defensas, en donde parece que hay una especie de defensa ultranza, digamos, sin una mirada estratégica del punto. Es decir, el defensor en este caso priorizó preservar la función de garantía del juez, es decir, no lo voy a involucrar en esta discusión. ¿Por qué? Pues no me conviene discutirlo ahora. Yo eso lo voy a discutir en juicio. ¿Cuánto puede acarrear en términos de convicción sobre el fondo del asunto? Esta declaración la voy a discutir en el juicio, no me voy a detener ahora en eso. Quiero preservarlo de que él pueda cumplir esta función de garantías. Bien. Ahora, hizo la formulación de cargo, pasó, digamos, como vimos, a la medida cautelar. Explicó, como él bien dijo, el supuesto material y después se metió en lo que son el presupuesto procesal. Y ahí se concluyó, fíjense ustedes, más allá de que podamos compartir o no, si eso es arraigo o no importa a los efectos de ver, nosotros queremos mostrar otra cosa, queremos mostrar la dinámica de la discusión, no lo que valoran en sí mismo, y que podemos compartirlo o no. Entonces se concluyó el objeto al peligro de fuga, y lo dijo concretamente, y explicó, y argumentó que había problemas de arraigo. Parte de la base, ¿sí?, compartido o no, de que está ante la presencia de una pena que, digamos, la legislación de Chile tiene una pena, se ve que es grave. Y te puedo hacer una corrección respecto del arraigo. Fíjense que, de nuevo, no hace un planteo abstracto en el sentido de definir una categoría de casos, pongamos, aquellos que no tienen un domicilio. Sí. Él se ocupa, es decir, no solamente invoca el hecho, sino que construye argumentos sobre ese hecho, y argumentos muy sólidos. Porque el fiscal dice, cuidado, si cuando el defensor le replica respecto al domicilio que supuestamente tendría el imputado, y el defensor dice, no, tiene un domicilio en la casa de sus padres, él dice, no, miren, este no es su domicilio, este es el domicilio de sus padres. Claro, pero... Y acá pone el fin que él quiere mostrarle al juez que podría estar en riesgo. Es decir, que no habrá manera eventualmente
de tomar contacto con el imputado si es que el imputado dice consigue trabajo en otra sede, en otro lugar. Es decir, en este caso el imputado irá a otro lugar a vivirse y perderemos este contacto. ¿Por qué? Porque no es su domicilio. Este es el domicilio de su padre. Por eso yo lo planteo como un riesgo a este fin del proceso, que garantizar que el imputado se avenga a las órdenes del tribunal. Otra discusión es si eso hay que garantizarlo con la prisión preventiva o no. Claro. Pero él lo presenta muy claramente. Y además el fiscal, fíjense que esta es una visión estratégica, y esta es una cuestión que hay que tener en cuenta cuando uno se va a sentar en una audiencia, digamos. ¿Cuáles son los argumentos más sólidos que tengo y cuáles son los argumentos más débiles? Adelantarlos o no, digamos, la estrategia de cómo yo me siento en una audiencia es importante para saber si la voy a ganar o no. Fíjense que el fiscal, después de la pena, dice: esta persona no tiene trabajo. Ese es el segundo argumento que utiliza: no tiene trabajo. Entonces, la dinámica de la audiencia, y esto se ve reflejado, si yo pongo este caso en un sistema escrito, voy a tener un argumento que va del fiscal, si es que se discute esto, que no tiene trabajo, no tiene arraigo, y por el otro lado la defensa va a hacer dos cuestiones puntuales. Acá se fue escalonando la discusión. La cuestión del trabajo, si tenía o no tenía, si estaba buscando o no estaba buscando, es más, la defensa introduce ahí, tuvo durante 6 meses, ahora está buscando. El fiscal, fíjense la informalidad de la audiencia, lo mira a la defensa y le pregunta: ¿tiene ahora trabajo, sí o no? No, no tiene. Punto para el fiscal, en el caso que entienda que ese es un elemento determinante, ¿sí? Estuvo trabajando, dice, y después ingresa con el domicilio, porque como que la defensa también plantea como una estrategia similar: tiene domicilio, y ahí empieza también la discusión respecto a cuánto es el grado de arraigo mayor o menor que yo voy a tener en función de si es provisorio o no ese domicilio. Fíjense también que la defensa tuvo bastantes argumentos para poder argumentar y, digamos, plantear cuestiones que la dinámica de un sistema oral que lo permite, en un sistema escrito no. El juez, por otro lado, tiene un sistema completamente casero improvisar. Tiene un sistema completamente, un rol muy activo. No le queda clara una circunstancia, no le pide que le muestre el expediente o el legajo de investigación. Le pide que le explique. Le pide que precise, digamos. Y este es el rol activo que tiene que tener, a diferencia de lo que sucede en la etapa de debate, donde tiene que estar callado escuchando. Otra cuestión que se discute es la duración del tiempo. ¿Cuánto tiempo esa persona va a estar en un juicio? ¿Cuánto es el tiempo que necesita y cuáles son las medidas que requiere? Digamos, esto hace que la discusión de la prisión preventiva en este aspecto sea algo extremadamente concreto. Fíjense, y esto, volviendo sobre la presentación que hicimos anteriormente, cuando les explicamos la problemática del tiempo, cómo pasa a ser una discusión central definir cuál es la duración de la prisión preventiva. Pareciera que una audiencia de prisión preventiva, que una audiencia de cautelar, digamos, que no se haga cargo de discusión del tiempo, hasta podría tildarse al punto de legítima, puesto que la cautela, la necesidad de cautela, siempre va a estar pensada o dirigida en relación a una actividad concreta que hay que desarrollar, y esto tiene que ver con el tiempo que puede tomarnos efectuar esta actividad. Es decir, incluso en esto me parece que es muy gráfico cómo está una especie de ida y vuelta entre el juez y el fiscal. Es decir, el juez se interesa mucho por cuál va a ser el tiempo que va a tomarle al fiscal avanzar sobre esta medida, y hay una especie de, no digo negociación, pero hay una relación entre ellos dos, en donde el juez le dice: mire, vale, cuénteme qué medidas va a hacer, cuánto le va a demorar esto, porque esto para mí es dirimente en fin de habilitar o no una restricción de derechos. No, pero de nuevo, la discusión sobre la naturaleza cautelar de la medida que se vaya a aplicar está directamente vinculada a la problemática temporal, ¿no? De despejar esta discusión de la cautelar, parece que dejamos vacía buena parte de la discusión sobre las cautelares, ¿no? Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver la segunda audiencia. Esta segunda audiencia a nosotros nos parece muy interesante desde varias ópticas. Un primer punto, que seguramente ustedes habrán conversado, discutido y charlado en el módulo anterior, que tiene que ver con esto de la publicidad, ¿no? Cuánto impacto que tiene la publicidad a la hora de que la comunidad, la ciudadanía, tenga noticias sobre lo que se están discutiendo en los tribunales. Al punto tal que, si ustedes ven esta audiencia, está sucediendo, digamos, en vivo en un noticiero, ¿no? Un noticiero que ha agregado sus cámaras, digamos, a un tribunal y está transmitiendo en vivo una audiencia
de un connotado vecino de la ciudad, una persona muy adinerada, etc. Un tema muy relevante. Entonces, el primer punto, esta cuestión de la visualidad, de la oralidad y del impacto de la oralidad en la publicidad, ¿no? Una segunda cuestión que parece muy evidente, sobre todo cuando la miramos en relación a la audiencia que habíamos visto antes, o a la que nosotros estamos desarrollando en algunos sistemas de América Latina y Argentina en particular, es el altísimo grado de formalización de esta audiencia, muy al estilo de la audiencia que pudieron ver en el primer módulo, en donde se discute la presión, la fianza del amigo Jesse Williams. Es decir, esta es una audiencia muy en ese estilo, muy desformalizada. Las partes concurren a esa audiencia de pie, hay una relación y una discusión en términos de las cuestiones que venimos charlando mucho más flexible, ¿no? Entre tanto fiscales como defensores. Sin perjuicio de eso, parece que la información que se produce es muy relevante. Y muy concreta, además. Y muy concreta. Va directamente a la posibilidad de peligro de fuga, la evasión o no de esa persona en función de los recursos económicos que tiene. Tiene un yate privado, que se lo vio en el momento de la detención tratando de salir, digamos. Esto genera, fíjense, que no hay ninguna abstracción ni nada, sino que hay una discusión concreta de una persona que tiene recursos para poder fugarse, y la discusión se centró en esos dos aspectos. Sí, y fíjense que el fiscal, cuando antes de entrar a discutir esto, deja muy claro que tiene elementos muy sólidos para ese caso, ¿no? Él, incluso avanzando sobre la conducta posterior del imputado, que pareciera que se fue del lugar del hecho, de alguna manera tratando de evitar que haya involucrado en el caso. Es decir, él por un lado presenta el supuesto material, en realidad es ella, es una fiscal, presenta el caso de forma muy sólida, haciéndose cargo también tanto del supuesto material como de la necesidad de cautelar los fines del proceso, en este caso con lo que decía Diego. Bien, con esto lo que queremos terminar para concluir es, fíjense, tanto en la fundamentación del juez, no en la audiencia de Estados Unidos no, pero en la audiencia simulada sí, tanto la posición del fiscal y tanto la posición, digamos, el argumento de la defensa hace que cuando estemos discutiendo esto no tenga nada que ver con la discusión que estamos teniendo hoy en día en los sistemas vigentes, digamos. Y esto es lo que nos lleva a pensar cuánto podemos llegar a avanzar si podemos introducirlo en realidad y podemos ordenar la discusión de la prisión preventiva de la medida de lo que haga este aspecto. Acá sería la última parte del video, donde nosotros lo que queremos hacer es establecer 3 ejes de discusión, como dijimos antes, para poder llevarlo a la discusión del foro. Bien, el primer tema que uno se enfrenta cuando tiene que regular una modificación a las medidas cautelares, y sobre todo cuando habla de la prisión preventiva, tenemos 2 ejemplos. Que esto tiene que ver concretamente con los indicadores. ¿Qué quiere decir? Cuando yo establezco peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, por ejemplo, el proyecto de Neuquén, digamos que ya es Código Procesal Penal, no establece indicadores orientativos de qué es peligro de fuga o qué sería entorpecimiento de la investigación. Y por el contrario, el proyecto de reforma al Código Procesal Penal del año presentado en 2010 por el diputado Albreu para la Justicia Federal sí establece los indicadores. Y en este aspecto, la discusión se centra en cuál sería la opción más conveniente, digamos. Solo mencionar, digamos, que siempre que como dice el proyecto de Neuquén, que se va a dictar siempre que se presuma, ¿no es cierto?, que no se someterá al procedimiento, obstaculizará la investigación, digamos, solamente con este concepto, y que las partes generen una discusión abierta sobre esto y que ahí pueda entrar, digamos, cualquier circunstancia, o el proyecto de Albreu que concretamente establece cuáles son esos alcances, ¿sí? Después ustedes lo pueden buscar o se los acercamos por mail. Digamos, define qué sería el arraigo orientativamente y qué significa el comportamiento del imputado durante el proceso penal. Y respecto al entorpecimiento de la investigación, cómo es que lo puede hacer, al destruir, ocultar, digamos, establece ciertos parámetros. Sí, a mí me parece, yo no sé qué te parece, pero creo que hay algunos... sobre todo por la legislación que estamos viendo y por el uso de la legislación que muchas veces los operadores hacen, que creo que por un lado es
veo como una materia conveniente entrar a regular sobre estos aspectos, sobre todo para circunscribir de alguna manera algunos debates y despejar algunos otros. O sea, yo creo que, digamos, para ir directamente al punto, me parece que un tema central es, junto con discutir si es conveniente o no incorporar estos criterios en las legislaciones, y me parece que es un debate que se viene, cuáles son los criterios que queremos incorporar. Porque aquí, sin duda que hay algunos que pueden generar problemas en términos de la correspondencia con el modelo cautelar. No es nuestro caso, pero hay países de América Latina donde cuentan con legislaciones que habilitan el encierro cautelar en materia de generación de los riesgos, o consideran un riesgo, por ejemplo, cuando hubiera un riesgo para la víctima, o cuando hubiera un riesgo para la comunidad, ¿no? Un riesgo social. Un riesgo social. O repercusión social del hecho. Repercusión social del hecho, digamos, todas estas son categorías que cada vez más hay más presión para incorporar en los catálogos. Claro. Estas digo, en este escenario, ¿conviene incorporar el catálogo o no conviene? A mí me parece que, digamos, la regulación que hace Neuquén es bastante interesante en términos de no introducir ninguna causal, ningún indicador concreto, digamos, que no sea orientativo. Pero correr ese riesgo que vos decís. En términos de decir, bueno, yo no lo tengo normativamente, digamos, pero me lo puede introducir la parte. Digamos, en cambio, si yo tengo regulado específicamente determinadas cuestiones, digamos que, por ejemplo, el proyecto dice arraigo determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia, su negocio, trabajo, facilidad de abandonar o no el país, digamos, yo pongo un marco de hacia dónde el legislador orienta la discusión de la prisión preventiva. Que no podría nunca entrar, por ejemplo, me parece a mí, una cuestión de riesgo o repercusión social del hecho. Seguro. Y mira, pensando en esto de cómo se utilizan las normas jurídicas, ¿no? También hay otro de los, digamos, hablando de esta idea de ver con buenos ojos, por decirlo así, esta regulación neuquina, también ha habido una mala práctica en, digamos, partir de que la sola existencia de algunos de estos riesgos da por hecho que permite la habilitación de una medida cautelar, cuando en realidad los riesgos son orientadores de un paraguas más genérico, es decir, que una persona no tenga en sí misma un domicilio fijo puede o no puede significar un riesgo para la investigación de tamaña entidad que merezca restringirle algún derecho a esta persona en función de garantizar los fines del proceso. Pero no porque no tenga esa condición ya corresponde aplicarle una medida cautelar y mucho menos aplicar una prisión preventiva. Y esta es una forma de interpretar muchas veces esa legislación que es muy habitual. Yo, de hecho, en nuestra provincia muchas veces lo hemos visto en fallos, que hacen una utilización en ese sentido bastante a contramano de lo que debieran ser estas normas que están mandadas a operar en la lógica cautelar, ¿no? Bien. Entonces, ahí quedaría, en principio, digamos que son pautas orientativas, el primer eje de discusión que va a ser la primera pregunta del foro. En una legislación procesal que uno tiene que diseñar, ¿qué sería más adecuado? ¿Establecer indicadores, como establece el proyecto de REV, o irnos al formato del proyecto Neuquén, que no establece nada sino los peligros de fuga o entorpecimiento de la investigación? La segunda cuestión, que también es bastante discutida, es si es necesario introducir los antecedentes condenatorios o otros procesos anteriores para el dictado de la prisión preventiva y la gravedad del delito. Y en este aspecto, digamos, es algo que entramos de lleno a lo que sucede actualmente en la justicia de nuestro país. ¿Sí? Una persona que tiene antecedentes condenatorios o una persona que comete un delito grave en relación directa con el monto de pena que va a tener ese delito grave, hay una aplicación automática de la prisión preventiva. Y en este punto, en concreto, lo que queremos discutir en el foro es si el fiscal tiene, digamos, si puede, en primer lugar, llevar a la audiencia, decir, esta persona tiene tantos antecedentes condenatorios o el hecho fue grave y por lo tanto hay una presunción de peligro de fuga. Si el fiscal puede llevar eso, o si por el contrario la norma, por ejemplo, debe prohibir esto cuando hablamos de construir un peligro de fuga, estamos hablando de otra cosa. Claro. Sí, esto se vincula con dos cuestiones. Por un lado, esto de cuál es el peligro concreto de fuga de esta persona
en relación a estos antecedentes. Es decir, ¿cuánto nos dicen estos antecedentes de la conducta eventual del imputado? Y esto es un problema para pensar un modelo de construcción de presunciones que de algún modo sea consistente con la lógica cautelar, pero que no puede tampoco dejar de apelar en algún punto a la experiencia común. Es decir, bueno, tenemos una reiteración delictiva en este caso constatada por antecedentes, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? O sea, ¿eso tiene relación con el peligro de fuga? No tiene relación con el peligro de fuga. Una persona está imputada por un delito que tiene pena perpetua. Eso es un indicador por sí mismo de que puede tener presunción. Puedo presumir yo que hay altas posibilidades que se fugue, sí, ¿no? Digamos. Y el problema central de esto es, para mí, considerarlo como único elemento. Claro. Lo que queremos nosotros discutir en el foro es si se puede, primero, si no se puede, o si se puede, de qué manera se puede introducir. Y en este sentido, hay una parte de las preguntas, en una evaluación interna de los modelos que van a ver qué apunta a esto. Yo creo que, digamos, igual lo vamos a discutir concretamente en el foro, pero la realidad es que en la cabeza del juez y del fiscal, aunque no esté legislado, siempre va a estar presente, digamos, si tomamos la decisión que lo adecuado es no poner nada vinculado a la gravedad del hecho o a los antecedentes condenatorios, eso siempre va a estar presente. Digamos, el tema es estratégicamente. Va a estar presente en estas dos variables. Por un lado, en la mirada sobre la posibilidad de reiteración delictiva de esta persona, y por otro lado, en la evaluación de la posibilidad de reiteración delictiva, y por otro lado, en el monto de la pena. Es decir, que estas dos categorías, los antecedentes del imputado me pueden decir, o bueno, habrá que ver si esto sí es así, si vale la pena discutir esto en una audiencia de prisión preventiva. Por un lado, que la pena efectiva es muy alta y entonces yo debo asumir que hay mayor riesgo, hay mayores incentivos para que esta persona se sustraiga del juicio. Por otro lado, que ante estos antecedentes de la persona, él puede, son indicadores de una reiteración delictiva. Y si vale la pena que la prisión preventiva se ocupe de este problema, ¿no? Bien.